Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la tertulia de cine, Psicoanálisis Cine. Quiero deciros que el año pasado no hicimos ninguna por La La Land. La teníamos programada, como siempre empezamos en noviembre, y pasó lo que pasó. Entonces yo iba a pedir un minuto de silencio, pero me parece que hemos tenido un año de silencio, porque no creíamos que nadie teníamos cuerpo para hacer ninguna tertulia de cine ni nada fuera del estilo. Así que vamos a empezarla este año ya, esperemos que se vaya recuperando todo bien. Y bueno, esto tiene algo que ver con... nosotros somos la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Española, sede de Valencia, que es una de las 7 escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Normalmente habla con nosotros gente que no es psicoanalista. Aquí hemos intentado que viniera alguien a hablar, desde la historia o algo, pero no... Mejor también, os lo digo en serio, para la primera temporada vamos a intentar hacer 3, pero aquí siempre hay imprevistos, ya veréis, las tertulias son así. Entonces, sí, está bien porque el tema es un poco árido en el sentido de que si lo dejamos en manos de los psicoanalistas puede ser que no podamos transmitir lo que nosotros queremos transmitir, porque no es nuestra posición es ver por qué o ver por qué las cosas se producen, no juzgar, eso no nos corresponde a nosotros. Entonces somos los 1, 2, 3, 4 psicoanalistas de la Escuela Lacaniana. José Gregorio Domínguez es gallego. Lo encontraréis con un acento que no es gallego del todo, pero en fin, ahí tenemos a gente aquí en España así. Está en Castelldefels, vendrá a las tertulias, pero hoy no ha podido venir porque tenía un asunto muy urgente. Luego a mi izquierda tengo a Maripaz Escrit, psicoanalista, y a Laia Gil, a mi derecha, psicoanalista. ¿Os pasa algo? Claro. Va a vuestra derecha. A mí, ha dicho a mi izquierda. Y yo soy Teresa Ferrer. Somos ya os he dicho, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y esta actividad está inscrita, lleva muchísimos años. ¿Cuántos ya? Desde el 2004. Lleva muchísimos años y está inscrita a la biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca de psicoanálisis que está en nuestra sede y está inscrita ahí. El arte yo lo tengo que repetir siempre, porque la gente se piensa que venimos aquí a interpretar la actuación o los personajes. No. El arte, sea cine, pintura, literatura, lo que sea, no se interpreta. Es el arte lo que nos interpreta a todos nosotros. Entonces nosotros cogemos el arte, los psicoanalistas, siempre ha habido una buena relación del psicoanálisis con el arte, sobre todo con el cine, mucha relación. Lo cogemos para decir y expresar ejemplos nuestros del psicoanálisis para esto. Hoy tenemos, para mí, una serie realmente impresionante que realizó Radio Televisión Española, que yo en su tiempo, que eso creo que es del 2011 o por ahí, no le hice mucho caso, no sé qué estaría haciendo, pero hace unos años sí que la vi, me quedé totalmente impactada por la serie, al punto de que yo me fui a viajar. Me fui a hacer un viaje, hice un viaje con un grupo organizado a las tierras de Isabel, se llamaba así, en las agencias de viajes lo tenéis, la ruta de Isabel se llama. Pero pasé fatal, no lo podéis imaginar. Yo soy de Reino de Aragón y vi en directo la diferencia que hay entre el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Entonces, primero la sobriedad me resultó impresionante, a la trabajo mucho por WhatsApp, pero una vez estuve allí y la comprendí, quedé maravillada. Eso sigue en mí, ese espíritu de querer conocer esta historia de España, estas tierras de España que yo no conocía, y fui hace poco a Toledo, que también protesté, no os podéis imaginar. Y no os digo por qué, porque a mí no me lo dijeron y ahí os apañéis con Toledo. Pero todo eso me encantó y volveré y seguiré investigando probablemente
todo esto que por lo que sea no tenía tanto acceso como pueden tener la gente de Castilla o La Mancha. Bueno, ya no quiero ni hablar del Quijote, ¿para qué? Bien, entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo al revés. Va a empezar José, va a empezar un hombre primero. Ay, perdón, la ficha técnica, siempre me olvido de la ficha técnica. Empieza Maripaz con la ficha técnica. Buenas noches. Si no oís, lo decís, ¿eh? Darnos aviso de todo. ¿Sí? Genial. Buenas tardes. Hoy presentamos Isabel, una de las producciones históricas más cuidadas de la televisión española. La serie, producida por Diagonal TV para TVE y emitida entre 2012 y 2014, está dividida en 3 temporadas, que suman 39 capítulos en total. Su director, Jordi Frades, es uno de los nombres claves de la ficción histórica en España. Después de Isabel, dirigió La Catedral del Mar y La Corona Partida. No sé si las habéis visto, pero impresionantes también. Continuando esa línea de gran producción y rigor visual. Protagonizada por Michelle Janner en el papel de Reina Católica y Rodolfo Sancho como su esposo, el Rey Fernando. El director confiesa que hubo dilema en mantener a la misma actriz en sus 3 etapas, adolescencia, adulta y luego ya cercana a la muerte, pero que luego la interpretación y modulación de la voz de Michelle compensó todo. No hizo falta ni siquiera tirar de mucho maquillaje. Ella con la voz, no sé si os recordáis la escena que juega al ajedrez, con Chacón, la vocecita que hace de adolescente y luego la cambia en los siguientes capítulos y cercana a la muerte también. El guión en parte, ya que hubo 11 guionistas, la mayoría hombres, corre sobre todo a cargo de Javier y Pablo Olivares. Son 2 hermanos historiadores, además de guionistas. Su método de trabajo fue casi artesanal. Leyeron las mismas fuentes, cruzaron notas y convirtieron manuscritos de época en diálogos. De hecho, varias frases de la serie son citas textuales de documentos del siglo XV. Por ejemplo, la carta en la que Fernando comunica la muerte de Isabel. Hay una crónica también muy relevante, la Crónica de los Reyes Católicos, escrita por Hernando del Pulgar, muy utilizada en la serie. Para los Olivares, los guionistas, existen límites innegociables en la ficción histórica. Os los voy a citar. No se cambian fechas, no se inventan acontecimientos, no se crean personajes inexistentes. A veces sí que juntaron 2 personajes en uno, eso lo he oído también, pero no se inventaron ninguno. Se puede imaginar sobre las relaciones humanas solo si sirven para llegar al hecho real. En cuanto a la asesoría histórica, fue fundamental el trabajo de Teresa Cunillera, guía del Alcázar de Segovia. Ella vigilaba vestuarios, usos de la corte, objetos y decoración, y revisaba los guiones en busca de gazapos, aunque la verdad que a algunos se le coló, como por ejemplo que aparezca la Catedral de Cádiz al fondo cuando parten las naves de Colón hacia las Indias. La catedral aún no se había construido, pero en la serie aparece. Desde la segunda temporada se incorporó el profesor Óscar Villarroel, encargado del rigor historiográfico. Entre ambos garantizaron que más del 80% del relato estuviera sólidamente documentado. Sobre la personalidad y carácter de Isabel, Teresa Cunillera tuvo bastante que ver. Incluso ha escrito un libro sobre Isabel, La España de Isabel, a posteriori de la serie. Yo creo que ella la serie le tocó muchísimo. Uno de los aspectos más importantes de Isabel es su estética visual. Las escenas claves se planifican como auténticos cuadros vivientes. La coronación, el testamento, la muerte de la reina, reproducen pinturas de Rosales o los lienzos del Alcázar. Y la toma de Granada se inspira directamente en la célebre pintura de Francisco Pradilla, con su composición solemne y sus gamas luminosas. Hay trozos de la serie que es que si los parara son cuadros, es impresionante. Ese diálogo constante entre pintura y cámara crea una atmósfera reconocible, casi museística. En conjunto, Isabel es una ficción construida con libertad creativa, pero sostenida siempre por un profundo respeto al hecho histórico
y es seguramente ese equilibrio lo que ha hecho que siga viva más de una década después de su estreno. La serie también quiere transmitir la vida cotidiana, el humanismo, el renacimiento, la supremacía de Castilla en la austeridad y en casticidad, y la alegría de Aragón, el papel cultural de los judíos en la ciencia y la medicina, porque sin eso no se entiende el mundo de Isabel. Las teleseries históricas rigurosas como esta difunden el conocimiento de la historia a un público mucho más amplio que los libros especializados. Una imagen vale más de 1000 palabras y en este caso se puede confirmar. Todo el mundo con el que he comentado la serie ha mostrado verdadero entusiasmo, lo cual no significa, tristemente, que Isabel sea ahora tema en los institutos y colegios. Está un poco olvidada, incluso hay un sector de la población que le tiene manía, no sé por qué. Bueno, esto ha sido un poco la... Bien, la serie se llama, lo he puesto en el grupo, pero lo quiero repetir todas las veces que haga falta. Se llama Isabel. No se llama la reina católica, Isabel la católica, ni se llaman los reyes católicos. Lo digo porque yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero vamos a hablar de una mujer. Yo creo que eso está en la serie muy cuidado. No sé quién ha hecho o quién ha supervisado, porque son dos hombres los que han hecho un guión, o hombres casi la mayoría, pero yo creo que se ve la mano de alguna mujer que ha estado ahí. Probablemente la guía que ha citado, se llama Teresa Higuera. Entonces, vamos a hablar de la primera. ¿Habéis visto la serie todo el mundo? ¿Algunas personas o cómo? No pasa nada, se pueden ver después. Muchas veces hacemos una tertulia y la gente no ha visto la película, la ve después y no pasa nada. Y en este caso, como va a haber una continuidad, menos. Pero esto es la historia o la... Voy a decir perfil, porque el personaje no me gusta. De una mujer. Una mujer que se llama Isabel, como sus cosas. Ahora paso a José la palabra, ahora sí. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar primero, vamos a hacer al revés, los hombres. Porque José nos va a hablar de los hombres de Isabel. José. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Empiezo por hablar de los hombres, aun cuando, como dice Teresa, nuestro interés es más bien hablar de una mujer, ¿no? Para hablar de los hombres de Isabel, he elegido dividirlos en grupos. En grupos, sí. Porque los hombres sí hay grupo. Los hombres pueden situarse en lo universal y lo particular, y nadar allí como en sus aguas. Y cuando lo singular surge en ellos, aparece comúnmente bajo el modo de la excepción del amo. En la posición femenina no ocurre nada igual. Son todas excepcionales, o todas sin excepción, según se mire. Algo que sabe bien la figura del Don Juan, aunque para ello las tomen como objeto. Pero decir que no hay relación sexual también quiere decir que no hay órgano adecuado en lo sexual, que no hay complementariedad posible. Podríamos decir que hombres y mujeres son de especies distintas, que hay que hacer con las mujeres algo distinto a reducirlas a mero instrumento para el hombre, cosa a lo que, por otra parte, algunas mujeres se prestan. Pero bueno, respecto a los hombres de Isabel, al menos los que aparecen en la primera temporada, he aislado 6 grupos. El primero lo he llamado los que aman a las mujeres o hacen de ellas objetos de deseo. Solo decir que amor y deseo son términos que no son equivalentes, pero bueno, no quiero entrar en tanto detalle, al menos por ahora. En este grupo están quienes ponen a la mujer, o al menos a alguna mujer, en el lugar del amor o del deseo. Podemos decir allí Chacón, Cárdenas, el rey Juan de Aragón, aunque de este conozcamos poco en la partida de la serie, y también quizás se pueden incluir allí Fernando o Gonzalo Fernández de Córdoba. El segundo grupo lo he llamado los hombres sin ambajes. Serían esos que no quedan sometidos exclusivamente al régimen del tener o no tener fálico. Lo femenino no les inquieta,
no se inquietan con la castración femenina, como diría Freud. El hombre sin ambajes es, como dice Jacques Miller en La lógica de la vida amorosa, un hombre que ha atravesado la angustia de la detumescencia, que no cree que tiene que tener el falo todo el tiempo, que son capaces de soportar lo femenino como otredad y diferencia. Esto, me parece, lo encarna bien Fernando, que deja el falo para la batalla, y también el gran capitán, que es considerado el precursor del ejército moderno. Los otros 4 grupos que quedan necesitan velar, tapar la castración femenina. El tercer grupo, siguiendo a Lacan, lo llamo los tontos. Son aquellos que creen en el otro, que buscan que el otro les oriente y suponen que hay alguien que sabe qué hacer. Son el signo máximo de la alienación a la ley. Allí podríamos ubicar a Mendoza, a Pedralba, a algún mayordomo, en fin. El cuarto grupo lo he llamado los que desfallecen. Amenazados en su virilidad, o al menos en su reputación, tenemos allí a Beltrán o al propio rey Enrique, este último siempre impotente respecto de su acción y dependiente del otro. De alguna manera, este grupo formaría parte, sería un subgrupo del grupo de los tontos, ¿no? El quinto, los cínicos, son los que no creen en el otro y solo creen en la propia satisfacción, e incluso quienes sostienen el lugar del otro aunque no lo idealicen. Allí podríamos ubicar al cardenal Mendoza, por ejemplo, o a Palencia, que es el narrador de los relatos épicos, ¿no? Y finalmente, los canallas. Los canallas serían los que, además de no creer en el otro, quieren ocupar su lugar, legislar universalmente. No aceptan al otro porque es solo ficción, ni tampoco a los semejantes porque dicen no valen nada. Y para lograr su satisfacción se valen de la tontería ajena. Allí podemos ubicar a Carrillo, aunque Carrillo podría estar en más de un grupo, pero especialmente a Pacheco. Solo acotar que estos 6 tipos que he descrito no son tipos puros, no son tipos clínicos, propiamente dichos, y que un mismo personaje puede tener una mezcla de varios elementos. Pero bueno, dejemos por ahora el comentario sobre los hombres y demos lugar a las mujeres, en especial a esta mujer que nos toca comentar hoy, ¿no? ¿Así? Pues muchas gracias. Os ha parecido una introducción. Bien, yo creo que esto lo podemos retomar luego. Era más fácil hablar de los hombres de Isabel que hablar de Isabel. Y aquí sí que os voy a pedir un favor. Y es que vais a tener que olvidar todo lo que creéis saber para poder acercarse algo a esta mujer. Ahora vamos a hacer una especie de la porra que os he dicho. Habéis visto que había muchos hombres en la época, pero también había muchas mujeres. Maripaz, vas a ver primero, Maripaz va a leer un texto sobre una mujer. Y Laia va a leer, los tenéis ahí, un texto sobre otra mujer. El juego consiste en que después de escuchar a las dos, como tenéis los textos, tomad las notas que queráis, preguntad lo que queráis, pero no salgáis del lenguaje que introducimos, pues si no, no nos vamos a enterar. Luego haremos una porra que la dirigirá Laia para ver qué mujer os sugiere cada uno de los textos, o un texto, lo que queráis. Levantáis la mano y decís. Los que no hayáis visto la serie, pues que lo diga un amigo o lo que queráis. Pero no, pero de la historia. De la historia o lo que queráis. ¿Qué mujer os sugiere cada uno de los textos? Podéis decir 1, 2, vamos a ver ahí cómo, y luego lo comentaremos y por qué, ¿vale? Entonces, lee primero Maripaz.
El título es el correspondiente al nombre de la mujer que pelamos. Bueno, la que fue tomada por lo que no tiene nombre. Érase una vez, en un lugar cuyo nombre no cae en el olvido, una niña que nació rodeada de muros severos y cumbres transparentes, cuyo lugar estuvo siempre en otra parte. Ni en firmamento aprendido, ni en doxa recitada, sino en ese punto donde lo que no puede decirse insiste, siempre recorrida por un soplo que no pedía permiso, un roce leve, casi imperceptible, que ni venía de fuera ni era suyo. Ningún pensamiento ni emoción no era deseo, sino la grieta, hendidura secreta que divide el alma y sin embargo sostiene. Mientras se hablaba de contiendas, virtudes y deberes, daba voz a un murmullo distinto, sin palabra, sin gobierno, presencia pura, desnuda, sin imagen, presencia que se deslizaba cual relámpago silencioso, haciendo vibrar lo indomable que sepulta la razón. Nada pudo con ella la disciplina, tampoco los consejeros, sí la irrupción que atraviesa de improviso, forzando el cuerpo hacia lo que no tiene forma. Alejada de arrebatos, cercana al arrobamiento, caía en un real brutal, delicado, inevitable. Quizá perdía sentido, suspendida en algo que la impulsaba, que ni era visión ni delirio, sino un atisbo que no se deja domesticar por las palabras y, sin embargo, pide, exige, se escribe y da cuerpo. Muchos decían de ella que sin atender al yo que hablaba y caminaba, se convertía en espacio, en apertura, en hueco disponible que no pertenece al mundo de las cosas. Una especie de interior donde la presencia sin rostro encontraba reino. Fue reina, austera regía en sus dominios, a los que conquistaba con misterio, porque lo que la tomaba venía sin sentido ni garantía, haciendo de su voz ley, que no atendía a designios. Sin embargo, esa dulce visita la impulsó a trazar caminos, a levantar castillos, a hablar con firmeza donde otros callaban. Actuaba movida por un empuje que era más llamamiento real que mandato moral, lo que marca y jamás se borra. Tenía fuego, sí, pero un ardor que prometía una apertura interminable. Así caminó por la historia, guiada por certezas, por esa irrupción que la elegía, que la habitaba sin permiso. Una mujer que percibió que lo importante no es lo que llena, sino lo que abre surco. Perenne tensión que más que cualquier mapa termina trazando su andar. Bueno, esto es, es la primera mujer. ¿Lo habéis oído bien todo? ¿Se ha sabido bien? Vale. Vamos a escuchar ahora a Laia. Ir pensando quién se os ocurre. El título para la segunda mujer es El impulso que desborda. Érase una vez, en un lugar cuyo nombre no cae en el olvido, nació una niña que creció más entre silencios que entre ceremonias. Dicen que era tranquila, observadora, un poco demasiado atenta para su edad. Podría creerse que antes de entender el mundo sentía que algo la empujaba desde dentro. No un sueño, ni una vocación, ni una idea clara. Un aliento, una corriente que no requería palabras para hacerse notar. No os imaginéis nada grandilocuente. No descendían ángeles ni sonaban trompetas. Era algo más súbito, más real. Una fuerza que surgía sin avisar, que emanaba sin anunciarse, pareciendo saber a dónde ir incluso cuando se desconocía. En los tiempos en que se hablaba de pactos, alianzas, amenazas y esperanzas, ella sentía una especie de temblor interno que indicaba cuándo callar, cuándo avanzar,
cuando resistir sin dar lugar a la estrategia, tampoco anticipación. Lo que le sostuvo fue un estallido silencioso que regresaba justo en momentos decisivos. Contaba con consejeros, hombres, de quienes no tomaba saber. Carácter. Qué palabra tan limitada para nombrar algo que no cabía ni en gestos ni en razonamientos. Sabía que había algo más. Una presencia que nos explicaba. Un empuje que se imponía solo por existir. Un ardor que el lenguaje no podía domesticar. Sin palabras y a veces con simple mirada, desarmaba a los más gallardos señores, con un modo inconfundible que aparecía de repente, brusco como el rayo, y sin embargo más íntimo que el pensamiento. Había una certeza que regocijaba el cuerpo, sí, el cuerpo, antes que el razonamiento se atreviera a rozar su alma. Cuando la casa dormía, ella seguía despierta, no ateniéndose a horarios, sino a toques de fuego que la tomaban, manteniéndola en pie cuando cualquier otro ser se habría rendido. Los juiciosos hablaban de su obediencia a la razón, a la prudencia o a la fe. Curioso, no a la brujería. Cuando esa aparición súbita rompía la calma con un empujón sin nombre que decía, ahora. Y así vivió entre alianzas, enfrentó riesgos, sostuvo interiores con fortalezas externas. Ni por frialdad ni cálculos, sin vacilación alguna, era pura claridad sin discurso. Y gobernó no solo la voluntad, no solo las enseñanzas, sino en el crudo abismo que atravesaba el espíritu cuando el mundo se volvía demasiado estrecho para contener el cuerpo. La austeridad fue su casa. Fue reina, firme, decidida, muchos la creyeron de hierro, pero hay quien supo que fue mujer movida por un misterio que nunca mostró por completo, una fuerza más allá de las palabras, hacia un horizonte que se abría ante ella. ¿Qué nombre darle? Y es que, cuando se hacía presente, sabía exactamente qué hace. Un estallido de impulso que desborda, luz sin forma, fuerza que nunca pidió. ¿Quién es quién? Ir pasando el micro si queréis, ir diciendo nombres. Pasarlo hacia atrás, por favor. Para mí esta segunda es Isabel. La segunda. Voy a ir anotando. Va a ir anotando. Voy a ir anotando. Soy Paco y yo creo que las dos son Isabel. Yo creo que Isabel es la segunda de las arañas. Yo también creo que es Isabel la segunda. Sí, bueno, a mí también me resuena más con la segunda opción. Sí, lo mismo la segunda. Es solo una, ¿no? O sea, No. o tenemos que Todo averiguar lo las que dos. sugiere, cualquier mujer que os sugiera de la historia, ¿Pero de las dos o...? Las dos. de las dos, A mí De la las primera dos, me de una. sugiere que es su madre No y se la oye. segunda... La primera me sugiere que es su madre y la segunda Isabel. Esa es mi... Bueno, yo la segunda también diría que Isabel. Chilla, chilla. Y la primera, o sea, diría que no es Isabel. Me iría más por alguien más místico, Muy bien. ¿Quién? tipo Teresa de la Cruz o algo así. Muy bien. Ole. Pero bueno, no sé, es una barbaridad. Maripaz, no se escucha. ¿No oyes? ¿No oyes a la gente? ¿A mí me oyes? ¿Eh?
Creo que está silenciado el micrófono del WhatsApp. Pues se ha silenciado solo, porque... O en las... Ahora Ahora, bien, ¿ves? ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, Ahora sí. estupendo. ¿Seguir? Sí, para mí, conozco en las dos, diría que las dos parecen al perfil de Isabel. No sabría decir en la cual no lo es. Yo me junto a la 2. Yo creo que ambas encajaría el perfil de Isabel, pero paso. Eso es trampa. Hola, soy Mónica y yo creo que las dos se refieren a Isabel. Era una mujer tan completa y enigmática que creo que se ve la descripción del perfil en ambas descripciones. Hola, yo soy Eduard y también pienso lo mismo que... Pienso que las dos, yo no paso, yo pienso que las dos podrían ser Isabel. Loreto. No, yo no he visto la serie. Pero No, de los igual, textos. ¿te sugiere alguien? Bueno, como mujer, las dos me parecen fantásticas. ¿Qué falta? ¿Ya? ¿Ya está todo el mundo? Bueno, voy a hacer recuento. Espera un momento que diga una cosa. Y a ver si hay algún cambio. Hay una persona que ha desvelado una de los personajes. Por supuesto, uno es Isabel y el otro es Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, no Santa Teresa, ¿eh? Teresa de Ávila. Sí. Como mujer, sí, Como sí. mujer. Entonces, si queréis replantearos el voto para ver cuál de las dos es una o la otra, como han desvelado quién era, y has tenido muchísima finura, ¿no?, para decirlo. Una es Teresa de Ávila, pedido su nombre, y la otra Isabel. Si queréis cambiarlo, plantearlo desde ahí, antes de que ya llegue el resultado, se puede hacer. ¿Cuál es el premio? Pues nada, ¿qué podemos dar? El premio es haber captado el lenguaje, que nos ha costado muchísimo encontrar algo de la lengua de cualquier idioma que pueda describir a estas dos mujeres, porque no se puede utilizar cualquier forma de palabra. Hemos utilizado textos de ellas, ¿eh? Sí. Bueno, ahora habla Teresa. Sí, pero vamos a acabarlo, ¿no? Si queréis que alguien replantearos lo que habéis dicho, o... puede que sean... No, o sea, hay dos mujeres, eso sí te lo digo. No, pero que si quieren que ellos cambiar a los que han dicho, de las dos son Isabel, si queréis decir... Yo lo que digo es que las dos ya no son Isabel. Molt bé. Bueno, pues que diga el resultado de ella. Sí, no, bueno, el resultado es gana por goleada. 17 Isabel, 1 Santa Teresa. Bueno, es Teresa de Ávila. Hablas tú, Teresa, y luego ya pasamos palabra al público un poco. Sí. Bien, entonces, como veis, de alguna manera lo que hemos cogido o defendemos de Isabel para que se pueda entender es la mística. Ahora ya hemos cogido a Teresa de Ávila. ¿Qué es la mística? Es que si no, no se entiende el personaje de Isabel. Entonces, la mística tiene una relación directa con la satisfacción. No tiene que tener objetos por medio ni nada. ¿Y qué es la satisfacción? Para la mística es un empuje en el cuerpo, una tensión continua que le permite realizar un acto sin enredarse con comprensiones ni razonamientos. Si os dais cuenta, Isabel es una mujer que va rápida, no se enreda con todas las... No se presta a las intrigas. Pues bueno, si es mi hermano el que le toca ser rey, yo después o le voy a hacer otra cosa o hago no sé qué, o sea, ella no se enreda con nada. Hay muchos ejemplos de esos en la serie. La mística no es rebelde, ¿eh? No es una persona rebelde,
ni revolucionaria ni feminista. No tiene que ver con la brujería, eso es muy importante, porque os tengo que decir que las dos fueron... no, Isabel fue excomulgada porque se llegó a casar sin tener la bula papal. También tener en cuenta que Isabel murió en vano, el paso para Isabel era impensable. Y Teresa de Ávila fue denunciada a la Inquisición. Pero ambas, bueno, la una acabó doctora de la Iglesia y la otra acabó como acabó. O sea, que la Iglesia le dio la bula. 2 años después del matrimonio le dio la bula y ella se fue perdonada, no quedó excomulgada. La mística, a diferencia de la brujería las quemaban en la hoguera. A las místicas no, Entonces eso es así. Bueno, voy a seguir un poco con la mística. Que me he dejado el papel, yo tengo en el teléfono y está muy... La mística, os he dicho, no es rebelde, ni revolucionaria, ni feminista. No tiene que ver con la brujería, ni es un trance, que muchas veces yo me pongo fatal con la escultura de Bernini, que nos pinta una Santa Teresa que está ahí en trance, que parece que no sé qué, pero parece un coche, si pensamos en trance, parece que sea un coche que le tengas que poner eléctrico, que lo enchufas por la noche, por el día tiene acción. No, ambas fueron impresionantemente activas, tanto Teresa de Ávila como Isabel. Teresa de Ávila a mí me hace mucha gracia, es una persona que quiero mucho, porque las dos fueron desde Andalucía hasta Burgos, a Salamanca. Teresa de Ávila parecía, yo a veces hago el chiste de que parece Juan Roch montando mercadonas desde Andalucía hasta Salamanca. Y la otra se fue, iba a caballo y le daba igual, o sea, se iba por ahí haciendo cosas. O sea, la mística no es un trance, o sea, no ahora entra una mujer en trance místico, al revés. Es mucho más fácil que una mujer pueda hacer una desde la mística que desde lo que le han dicho que le permiten hacer, que desde lo que le han dicho. Y es una lección, No es que Isabel fue mística por no sé qué, o Teresa de Ávila fue mística por no sé qué. Es una lección. Es una cosa muy fácil para cualquier mujer tener una vertiente mística. Para los hombres es un poco más complicado porque se enredan con la razón, pero también puede ser. De hecho, los hombres de Isabel, que ha nombrado Gregorio, creo que los tenéis claros. Chacón, seguro. De esta serie, Chacón, ¿quién más está? Que podría ser hombre de Isabel. Cabrera también. Cabrera es el judío, que está casado con Beatriz y que las entiende a las dos. Luego también está Cárdenas, bien, pero Cárdenas es el envía a ella de emisario para todas partes, para ir para abajo. Son hombres que con la mística se aclaran. Por supuesto los otros nos aclaran, pero no les incomoda. A diferencia de la histeria o la brujería. La histeria, el personaje histérico en esta serie que podemos coger es la reina Juana, es la reina de Portugal. Es una completa histeria. El libro. Esa incomoda mucho a los hombres. Pero la mística no. Ellos los descolocan. Isabel los descoloca casi siempre. Sigo con la mística. En la mística, bueno, hablar otro poco que me he perdido el peso. Mientras se encuentra, es que son minúsculas. Pero mientras acaba de Teresa de encontrar, por ir aclarando conceptos, la histeria es una mujer que pone en jaque a lo que ella cree que es alguien que es un amo, pone como amo. Claro, es todo el tiempo tú no sabes lo que yo quiero, pero al mismo tiempo lo tiene que adivinar. Pone en juego su cuerpo de una manera brutal, así acababan las brujas. ¿Estás? Sí, ya.
La mística, ya os he comentado, emprende muchas cosas, es muy fácil poder hacer un acto desde la mística. A los hombres y a algunas mujeres, las que están en posición masculina, porque las mujeres pueden estar en posición masculina, a los hombres y a algunas mujeres que están en posición masculina les choca, les produce un choque, los descoloca, mientras que los que están en posición femenina les produce bienestar la mística. Sobre este punto hemos visto lo que hemos llamado los hombres de Isabel, con una cierta mención a Fernando y también a Gonzalo, el gran capitán Gonzalo de Córdoba, que ha nombrado a José como hombre sin ambajes. Son hombres que a mí me hace gracia como me lo dijo, dice, mira Teresa, es que yo creo que tanto el Gonzalo, gran capitán, como el Fernando dejaban los asuntos del faro para las empaditas en el campo y luego tenían otra actitud hacia las mujeres. Se ve muy bien cómo la mujer está degradada en la serie de Isabel. Saben muchas prostitutas y cómo están degradadas completamente por los hombres. Ella no, ella está en otro lugar. Ella tiene, a diferencia de, ahora voy a entrar en el terreno de los, así como los hombres y las mujeres entran por la vía del amor y el deseo sexual, Isabel produce, además de amor y deseo sexual que lo produce tanto en Gonzalo como en Fernando, admiración. Eso se lo dice, no sé si es una doncella de Isabel o es su amiga Beatriz. Le dice, tú tienes la suerte de que a ti Fernando te admira, porque ella se queja, porque él no es fiel, él tiene hijos y tiene otras mujeres, y los hombres porque no tienen que ser fieles. Y aquí le dice, no sé si es una dama de ella o su amiga Beatriz. Le dice, es que eso es así de toda la vida. Dice, pero tú tienes la suerte que no tiene casi ninguna mujer de que a ti él te admira. Y es verdad. Esas mujeres son dignas de admiración. Eso para estos hombres, tanto para Fernando como para el gran capitán, produce, es de un alto valor sexual. Digo sexual, pero es de un alto valor sexual para los que no se lían y piensan más o menos a la mujer degradada. Para los que la piensan degradada, con Isabel es que no se aclara. No sé si os dais cuenta, pero en toda la serie se produce como están descolocados los hombres de Isabel. No saben qué hacer, o sea, no quieren casar. Y a mí me da la impresión, se lo comentaba Maripaz, que Isabel no la hubieran podido casar con nadie que ella no hubiera querido. Yo le dije a Maripaz, creo que se hubiera matado, pero pienso mejor que se hubiera metido monja. Yo creo que las dos tuvieron, os voy a decir, como una especie de misión parecida en la época, estamos hablando de 1400 y pico y 1500, Teresa de Ávila es posterior, pero se lleva poco tiempo, o sea, no lleva 100 años, Y yo creo que las dos hicieron algo para las mujeres en aquella época. Isabel no se casó con nadie que se impusiera, y esta Teresa de Ávila creó un lugar refugio para las mujeres que estaban condenadas a que sus padres las casaran con los que ellos querían. Tener en cuenta la mortalidad infantil que había en la época y la mortalidad de las mujeres. Irse a un convento de carmelitas descalzas o no descalzas era una suerte. De hecho, los padres le daban la dote. Teresa de Ávila no tenía dinero y montaba convento. Y esta mujer tampoco tenía dinero, Isabel. Y ahí fue haciendo su ataque, diciendo que no a imperativos muy fuertes de la Edad Media. Que eso ella se lo sabe. A ver más cosas que puede haber
La mujer, bueno, cuando estoy hablando de la mujer degradada, cosa que Isabel no se presta para nada, no se presta para nada, en la serie está muy claramente, se ve muy claramente. Cuando las demás se acuestan con los hombres, son prostitutas, porque los hombres cuando las degradan convierten a la mujer trocean los pechos, el culo, o sea, va a trozos la mujer. Y las mujeres se prestan a ser ese trozo para el hombre. De hecho, hay un momento donde la quieren casar a ella con el hermano de Pacheco, que es un hombre muy sádico, y la histérica de la película, que lo hace muy bien Juana, Juana le dice, y tienes suerte, porque este hombre sí que, como diciendo, vas a pasártelo bien en la cama. Y ella dice que antes se muere, de hecho le pide a Dios que la mate, que no quiera ese tipo de hombre. Y luego con Fernando está muy a gusto. Hay otra escena en la que no sé quién es, sí, ¿cómo se llama? Chacón, le dice a Isabel, porque se enfada porque se va con su amante. Bueno, él se va a Aragón y ella sabe que tiene un amante en Aragón y se enfada mucho. Y Chacón le dice, es que siempre tiene que tener la última palabra, está muy enfadada ella, mucho. Y entonces Chacón le dice, y tú también. Y es verdad, claro, los enfados entre los dos es algo de una mujer que no se presta para nada a ningún tipo de degradación. Y no porque sea reina, para nada. La otra, por decirlo de alguna manera, habla con muchísima gente porque tuvo que comprar casas, hipotecas, convencer a gente, para montar conventos, para montar refugio, vamos a llamarlo, para las mujeres. Bueno, yo creo que he hablado bastante, voy a dejar al público un poco la palabra. Un poco, ¿no? Sí, comentar lo que se os ocurra, lo que queráis plantear y os pasamos el micro. ¿Qué le pasáis, por favor? Allá detrás. ¿Podéis pasar? Vale, gracias. Yo por una cosa que has comentado, que probablemente esté equivocada, ¿no? Es algo que a mí me da ese pensamiento. Por lo que has dicho de que Isabel, evidentemente, no se hubiera casado con cualquiera, como decías, cuando quería casarla con el hombre este y tal. Pero fíjate, yo no creo que ella o se hubiera matado o hubiera entrado monja, porque yo creo que Isabel tenía un gran sentido de responsabilidad y ella sabía que como reina se tenía que casar, porque tenía que tener también hijos. Lo que sí que hubiera hecho es buscar a alguien adecuado a ella. Quiero decir, yo creo que ella tenía muy claro lo que tenía que hacer, cuál era su misión. Y entonces iba a ir a por todas de la mejor manera posible. Entonces encontró Fernando que se amoldó a lo que ella quería y aceptó. Pero si no, yo estoy segura de que hubiera seguido buscando, porque ella sabía lo que tenía que hacer. Entonces, porque lo sabía. Quiero decir que sabía que como reina tenía un papel especial, me refiero que no era una mujer cualquiera, ni mucho menos, ¿sabes? Pero ya no era, pero una cosa es no nacida en un lugar cualquiera, otra cosa es darle a Isabel, no a la hija de, a Isabel una significación fálica que no es puro ímpetu. Que sí. No tiene una visión ni una ideología que la mueva para, no es estratégico. No lo digo en plan estratégico, de verdad. Lo digo en plan pues que yo creo que era una persona como muy responsable de su vida, de lo que quería hacer. Yo creo que sí, pero bueno. No responsable en el sentido de que hay mujeres que saben lo que no soportan y eso las moviliza hacia el encuentro. Pero no es lo mismo que tener un punto de mira. Se puede captar
Sí, es que tampoco, o sea, yo no pretendo decir eso, probablemente lo esté diciendo mal. No quiero decir que vaya hacia un punto concreto, no. O sea, Yo creo que a Isabel le da igual gobernar o no. no, sí. Yo me refiero que una vez puesta en ese punto, que ella era muy buena, la veo como una persona responsable, pero no responsable para que le obliguen a hacer lo que no quiere. No, en absoluto. O sea, viviendo como ella creía que tenía que vivir, con su manera de ser, por supuesto. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que si hubiese casado con otra persona, porque lo obligaban, no estamos pensando en la época. O sea, ella, porque se murió ese, sino es que la casaban. O sea, ella no dominaba el tema. O sea, ella sabía lo que quería, pero yo creo que tenemos que centrarnos en la época que había y la guerra que tiene ella contra todos para no casarse. Pero mira a la niña, o sea, quiero decirte, yo creo que la época obligaba en algunos momentos a hacer cosas que no debería hacer. Salió Fernando, pero es que podían haberle cogido al otro, al francés, o sea que yo creo que la época es muy diferente a lo que estamos pensando, creo. Lo que está claro es que cuando hablaba antes José y Teresa sobre las mujeres que aceptan ponerse en un papel de objeto ante el hombre, que aceptan ponerse de forma masculina, es verdad que tiene el contexto que ver, eso es inolvidable, pero aún así siempre hay mujeres que sin saber lo que hacen tienen un saber hacer inconsciente que no hace falta luchar, no hace falta hacer una guerra, no hace falta ni siquiera oponerse. Es me voy a otro lugar. Antes del hermano de Pacheco está está prometida al portugués. Consigue salirse de ahí y le da exactamente igual las consecuencias. Eso es lo que tiene que ver con la feminidad. Le da igual las consecuencias no entra en el discurso de la guerra. Pero yo no digo que no se opone. Por eso no decía se oponga, Teresa, coge el micro, por favor. Sí, pero así se graba. No es que se oponga o no, o que ella sea menos mujer o más mujer, pero la situación de la época y de su situación le obligaban. Es que le iban a obligar. No hay más. Hombre, este se murió porque le envenenó el judío. Pero si no se muere, yo no sé en qué estado iban a estar porque se iban a casar. Ella hay un momento que estaban confesándose porque los confesores de Isabel también los veremos después, aún han salido, ¿eh? Sí. Pero los confesores de Isabel son hombres místicos. Cuando está confesándose ella, no sé qué le dice, ya que dice, hija, ¿no has pensado en meterte monja? Dice muchas veces. Y es que Isabel tenía como un disquete puesto ahí, puesto por Chacón, que yo creo que es el verdadero artífice del cambio de los feudales a la primacía del rey, porque ahí mandaban los señores feudales. Los que tenían los ejércitos eran ellos y la iglesia. Y ahí pasan a los reyes, pasando. Pero ella fue su tutor, su mentor, pero podía haberse opuesto. ¿A qué? A Chacón. Vale. Entonces ella repetía de Chacón porque tenía un punto de conexión. Ella tiene un punto de conexión con Chacón, de que coinciden Chacón y ella. Se ve muy claro que coinciden en muchas cosas. También hay otros hombres que después van a coincidir con ella. Ella coincide con Chacón. Pero es que es muy difícil, es muy difícil no caer en la cuestión de una mujer con voluntad, con razonamiento, con mucha entereza. No. Era una mujer para la cual era muy fácil para ella el acto. Cuando ella, o sea, no se extrañan, o sea, forman una junta para elegir a quién va a heredar la corona cuando se muere Enrique, lo matan o no sé qué pasa ahí. Entonces forman una junta, en una semana deciden. Y ella coge y automáticamente dice, hay que hacerlo ya, el protocolo, y me voy a coronar ya.
desoyendo a todos los nobles. ¿Cómo se llama? Mendoza le dice, pero si vas a salir tú de la Junta. No, ya, montado todo, que me corona. No se lo dice a nadie, dice, que va, y ni lo piensa, se le ocurre ahí, seguro, que vaya la espada de la justicia delante, y ir contra justicia. Y se quedan todos descolocados. Eso es lo que quiero transmitir, que la mística, que es una forma de ser que es más fácil para las mujeres porque se enredan menos con el pene, que si se les levanta, no se les levanta, que les causa mucho impacto a los hombres, es lo que decía José, de la detumescencia es que no se levante el pito, vamos a ver si hablamos claro. Entonces, con eso ellos se enredan mucho, les piensan que a la mujer le va a gustar mucho, su pene, para arriba, para abajo, lo que le hagan, las historias de lo sexual, estoy hablando de lo sexual. Pero la mujer es más fácil porque no se enreda con eso. Entonces, como no se enreda con eso, y os digo más, os diré más, en psicoanálisis se ve perfectamente que si no se abre la vía mística, no sé que la palabra mística no gusta, porque está impregnada de trance, de no sé qué, de que van a los picaditos, de contemplación, no sé qué, parece que estemos hablando de los hindús, no, de la hindús, que la mística es mucha tensión, hay mucha tensión en una cuestión, y una facilidad muy grande para el acto, sin tener que pensar nada, cero, que el pensar no sirve para nada. Sí, aquí dice, pero si hubiera salido tú, dice, pues mejor les ahorro una semana. Pero yo no cuestiono eso, yo lo que cuestiono es la época. Y la época, aun teniendo carácter, ser una mujer muy completa, ser una fantástica mujer, todo lo que quiera, pero la situación está clara, que lo hubiesen obligado y se hubiese casado, es que es así. O sea, no, ella cuando se muere el hermano se pasa toda la noche rezando con la compañera. Pero no lo podemos saber. Pero si no se llega a morir... No, que diga una cosa sobre la época. Es que sobre la época... Es que la época era... Sí, es que sobre la época yo estoy muy enfadada. Porque peor época la que estamos viviendo para la eso mujer es otro, no sería... Ojo, que la permisividad sexual de la Edad Media, déjala estar, ¿eh? Ahí todo el mundo follaba para arriba y para abajo. No, sí que te entiendo. Pero que el contexto de la época... No te creas que porque la época resulta que había que casar. Es que ahora es horrible. No, a la mujer se le queda el lugar de madre para mucha parte de la humanidad. No voy a decir cuál, la sabéis todos. O la posición de hombre para mucha parte. Por eso hemos cogido la sexualidad femenina. Vale, pero yo me digo que hay situaciones por ser quien era o quien iba a ser, que obligaba a hacer cosas que no quería y que irremediablemente, porque le salió como le salió, pero irremediablemente podía haberle ocurrido de otra forma, aun siendo la auténtica mujer como era. Disculpa, ¿cómo te llamas? Rosa. Perdona, eso es cerrar una posibilidad que no sabemos si ha sido así o no va a poder ser así. De la misma manera que se podía haber escapado 25.000 veces más de la que se escapó, o mandar a alguien a envenenar a no sé quién, no lo podemos saber. Eso es cerrar una posibilidad. Perdona, ¿había más palabras por delante? Sí. Solamente quería comentar que me da la impresión de que, bueno, es mi opinión, que las mujeres de la época, lo que pasa es que se respetaban poco a sí mismas. Isabel era una persona que se respetaba mucho a sí misma. Y eso es algo que los hombres veían. ¿Me oyes mal? Sí, creo que me da la impresión de que en esa época las mujeres se respetaban poco a sí mismas. Isabel era una persona que se respetaba mucho a ella misma y eso a los hombres les daba un poco de miedo respecto. Por eso la valoraban o la miraban de otra manera. Y respecto a lo que está diciendo esta persona que Rosa, yo creo que ella tenía mucha obsesión por su descendencia, como todos en esa época, ¿no? O sea, tener hijos y que los ¿no? ¿Tenéis abierto el micrófono ahí detrás? Sí, yo quería decir algo, cuando se pueda. Espérate, silénciate que se oye todo. Vale. Bueno, que era muy importante en ese momento la descendencia, ¿no? Ella la obsesión es que sus hijos, que morían, pues que alguno viviera y pudiera seguir reinando. O sea, ella, la obsesión de casarse y que no reinaran estaba ahí. Pero bueno, eso por ejemplo,
¿Tú has visto la serie entera? Sí, sí. Yo también. Sí. Espérate un poquito. La serie entera. Vamos a coger la primera parte, ¿eh? Pero bueno, en la primera parte, porque es que no paran, yo no sé quién está más obsesionado con casar a quién con quién. Porque el Juan, creo que se llama Juan, que es graciosísimo, el padre de Fernando, no para. Los demás, Chacón, Pacheco, ¿para qué? Ese casa hasta su gato, el ratón, y no para ahí de casar a todo el mundo 40.000 veces, tengan la edad que tengan, y aunque no hayan nacido. Hay alguien que quiere casar que aún no ha nacido. Al hijo de Isabel quieren que nace un niño y lo quieren casar ya antes de nacer. Son los hombres los que están diciendo eso. Ellas, todas. Respetarse, no respetarse. Ellas estaban ahí y además lo digo, severa permisividad sexual que hay. Por eso creo que Isabel es la única que se respetaba a sí misma. No, se respetan ellas, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que hombre, caray, o sea, Juana, la mujer de Enrique, lleva encima de ella una especie de rabia, pero además que tiene razón. Porque vamos, a mí el actor ese para mí lo hace mal. El personaje es interesante, pero lo hace mal. El que hace de Enrique, porque se cree que está haciendo yo Claudio o algo de eso. Parece que esté ahí como si fuera un romano, en el Imperio Romano. Pero ella, claro que se respetaba muchísimo. De hecho, ella coge y se tiene un hijo con otro, en casa de Mendoza. Sí, es una pasada. Es fuerte, ¿eh? O sea, vamos, que yo no sé quién... No sé si ahora las mujeres atreven a tanto. A ver, hay una Perdona, palabra... sí, José, te paso enseguida la palabra. Es que igual estamos confundiendo términos. Respeto sobre la mujer en su sexualidad es súper actual. Que una mujer tenga libre acceso a su sexualidad más allá de la moral de la época no tiene que ver con el respeto, tiene que ver con su decisión personal sobre su cuerpo. ¿Sí? José, te paso la palabra. José, a ver. Sí, a propósito del debate que... Un momento, que... Se oye mucho. Ya, es que si no, se oye más por el WhatsApp que en directo. A ver, prueba. ¿Ahora? Sí, así. Bueno, no, a propósito del animado debate, yo creo que lo que diría es que, bueno, evidentemente es una época donde el lugar del hombre es un lugar prominente. Si no es, digamos, no haría serie con la época actual. Perdona que te contradiga, pero no he visto más sadismo entre los hombres que esa época, porque se mataban las escenas de las guerras ahí con las espadas medio muertos. Que yo estuve en Toledo, en el Alcázar, y me enseñaron una espadita que llevaban para rematar, como si fueran los toros. Va en serio, ¿eh? Va en serio. El guía pregunta, ¿y esto para qué? Y yo a mí me sonó como lo de los toreros. Digo, para dar las tocadas. Dice, sí. Y eso era una medida de gracia. O sea, ojo, que los hombres medievales... No me refiero... No me refiero exclusivamente lo voy a decir así, al género masculino, ¿no? Yo creo que una cosa que da vueltas en torno a la conversación es a qué llamamos hombre y mujer, ¿no? Que en algún momento han sido nociones ancladas primero a la biología y después a los roles, y hoy me parece que estos significantes no responden de la misma manera. Hacía un comentario hace un rato a propósito de la mística, citaba a Bernini, ¿no? Es decir, que tiene esa imagen allí sí de Santa Teresa en éxtasis, que bueno, que es tomar del modelo femenino, digamos, por el lado del orgasmo, ¿no? Yo creo que precisamente es el riesgo que se corre cuando se hace deslizar, digamos, la singularidad de una mujer hacia el universo de lo masculino, ¿no? Entonces, no, es verdad, yo tengo la impresión que Isabel, como decía Teresa, no es una rebelde, es decir, no está allí para rebelarse contra el orden, simplemente va un poco la línea
lo diría así, de salirse con la suya, ¿no? Es decir, se la sabe arreglar para eso. Es decir, entonces no creo que sea un asunto si se casa o no se casa. Si hubiese estado en otro lugar, podría haber sido una reina y no haber tomado la posición subjetiva que ha tenido, no haber ocupado ese reinado de la forma que lo hizo, ¿no? Yo creo que es allí donde está lo singular a destacar. ¿Cuál era? José, pregunta a Teresa si puede repetir el final, final, el punto a destacar. Pregúntale por el micrófono. Escucho, sí, escuchaba mal. Sí, el final has dicho lo singular a destacar, ¿qué es? Lo singular. Yo diría que es la posición femenina de ella, es decir, y no el punto en el cual participa como todos de una época, de un entorno, etcétera. Podría haber ocupado ese lugar de reina de otra manera y sin embargo lo ha ocupado. Yo estoy de acuerdo desde la mística, ¿no? Desde el acto. Sí, eso es lo que rescataría. Eso que dice él hay que destacarlo mucho. O sea, la mística, utilizamos una palabra que yo creo que la estamos utilizando. A mí me gusta utilizarla porque quiero quitarle todas las connotaciones que tiene antiguas. Porque la mística es muy activa. Pero la puedes definir, porque yo podéis definir para vosotros lo que es la mística. Sí, lo he dicho. Sí, pero no, perdona. No, era porque como lo relacionamos con la religión, con la espiritualidad, la mística, la relacionamos con la espiritualidad, ¿no? Sí. Entonces, como ella tiene, no sé hasta qué punto la formación que tiene ella religiosa, porque al final yo no voy a denostar la religión es un camino hacia la espiritualidad, de ahí a la mística. Quiero decir, entonces yo hablo de religión. Entonces, ella tiene una formación a través de Chacón de una religiosidad y unos principios morales, una manera de actuar. Eso de alguna manera no asienta en ella un conocimiento, algo fijo, algo como que le da la fuerza intuitiva incluso a moverse y a definirse y a hacer las cosas como ella entiende. Quiero decir, esa fortaleza espiritual no se la da de alguna manera la religión, la formación que ha tenido, porque esa seguridad, porque ella muchas veces actúa por intuición, pero esa intuición es espiritual, la intuición es espiritual, no hay ¿no? Ese es el punto. No, vamos a ver. No, aclararme. Ese es el punto. Sí, vamos a ver, lo que quiero deciros, porque eso la gente lo desconoce, es que el psicoanálisis contempla la libre elección de la persona. Eso es muy sencillo de explicar, no hace falta el psicoanálisis. Tienes en una familia unos padres igualitos y los hijos te salen unos de una manera y otros de otra. Yo a veces les digo a los padres esos que vienen todos místicos, que hay una generación así, ay no, yo quiero que haga lo que quiera. Madre mía, pobre. Digo, no, tú di lo que quieres que haga. Y luego él podrá hacerte caso, no, pero tiene contenido. Esa es la libertad que tiene la persona. Hay ambientes horribles y la persona sale genial, y hay ambientes buenísimos y la persona sale fatal. Hay una elección personal. Eso es una pregunta, de la que tú dices. Entonces, ella elige. Isabel elige igual que elige Chacón. Perdona, pero no elige en lo que le dan. No, elige ella más elige. allá de lo que le dan. Elige. Pero tiene una base. No, por eso decimos el cuerpo, es el cuerpo. No, por eso hay momentos en que sale de una familia con unos principios buenísimos un ladrón o un drogata, yo qué sé, lo que quieras. Hay una elección personal insondable, eso más que psicoanalítico es de Sartre. Y lo otro es que es la mística, esa pregunta me parece muy interesante. La mística es que quiero transmitiros que cualquier personaje místico que cojáis, me da igual de la religión o sin la religión, porque eso también está. Por eso he puesto a Juan Roch, que arregla iglesias y nos hace a las mujeres mercadonas. Las carmelitas descalzas podían llamarse mercadonas, porque por lo menos iban allí y no tenían que casarse con abuelos chochos, que luego preñarlas y encima morirse ellas y morirse el niño, así. Eso sí que pasaba en esa época, en esta época menos, y que no vayamos a peor, porque todo podría llegar. Pero la mística, quiero transmitir, lo he dicho, es una tensión, es una persona
que sabe, voy a incluir también hombres que también los hay, les es muy fácil el acto, porque saben que la tensión no es la comodidad, que la satisfacción no es la comodidad. La comodidad, lo que llaman la zona de confort en el lenguaje moderno, es el más puro aburrimiento. El más puro aburrimiento de darle que te pego con las mismas riñas, las mismas peleas, los mismos estereotipos y todo aburrido, aburrido y aburrido de la muerte. Y la gente se toma las pastillitas que dicen los americanos, o si no se toman los vinos para no tomarse las pastillitas, o las pastillitas y los vinos, lo que les da la gana, para tranquilizarse, lo que sea. Pero eso es un aburrimiento. Y la mística es alguien que sabe que la felicidad, la satisfacción está en la tensión y en el acto. 53 años de Isabel son brutales, y quien piense que la otra fue más lenta lo tiene claro, porque 19 conventos o más, 2 de hombres, el fuerte, que también creo que sería un refugio de ellos para no ir a la guerra, locas, sangrientas, con piernas rotas y puntillas de esas que matan o rematan, o sea. No, cuando yo hablo demasiado me calle, que yo... ¿Se ha roto ya? Cógelo con la mano, yo creo que irá igual, ¿eh? Bueno, también es una estaba dando tiempo para que lo arregle. Ya, esto hay que hacer cosas. A las mujeres que hay en la sala y a los hombres también, ¿os ha pasado alguna vez que habéis llegado a un punto de no retorno? ¿O habéis visto a alguna mujer en un punto de no retorno? Y hasta aquí podemos llegar. No de agresividad, sino que le dé igual que se hunda la casa, que se queme el coche o tirar todo por la ventana. ¿No os ha pasado nunca, de verdad? Vale. Estas mujeres tienen un acceso súper rápido con eso. No hace falta aguantar, no se contienen. Esta mujer no tiene relación ni con la contención ni con la descontención. Es un acceso muy rápido con eso. A las mujeres que están más en relación o más bajo el discurso masculino, que en esta época es mucho más virulento que en esta por el puritanismo sexual, estas mujeres que tienen esa elección de forma de vida y no se sabe por qué, no están determinadas, tienen un acceso muy libre y muy de corto plazo. No hace falta que se esperen a estar furiosas. Ese es el punto de la mística que estamos buscando. A eso buscamos transmitir. Ese es el punto que dice Teresa, que están en relación constante con la acción. Eso no quiere decir que sean mujeres hiperactivas, como se dice ahora. No, es que es un acceso que no se supedita al pensar o al razonar qué sería mejor, es que el otro piensa, que cómo lo voy a hacer. No hay estrategia. Es puro acto. Yo quiero que hay una cosa que se ha dejado sin comentar, lo ha dicho Rosa, lo del linaje, lo de los hijos, lo de la descendencia. Vamos a adelantarnos, pero bueno, ha salido ahora, sale. Ella, cuando está ganando la batalla o no, que está asediada a Granada, la llama Fernando. Y ella está embarazada. Yo no sé si habéis hecho caminos por Andalucía, pero eso es enorme. Y Castilla, no os cuento. Y encima a caballito. Y aquella va y se traslada embarazada en un caballo que hay un cuadro, no sé cómo se llama el cuadro ese. La rendición de Granada será, o cómo es. La rendición de Granada. Ese cuadro, que sale en la película, que lo significa. Y entonces hasta los moros que están ahí les da un susto y se rinden. O sea, le importaba un bledo, porque vamos a ver, una mujer a quién se le ocurre cogerse entonces un caballo e irse desde, no sé si estaría en Segovia, seguramente en el Alcázar, y largarse del Alcázar hasta Granada en caballito, porque le había dicho su marido no sé qué. Cuando ella se muere en Medina del Campo, antes
2 años o así se ha muerto su hijo mayor, bueno, su hijo mayor es muy débil, su único hijo varón es muy débil, porque el mayor se llama Isabel y es una chica, y se muere. No sé, es que se muere, ella hace un follón ahí enorme, siguiendo los vericuetos de los casamientos de los reyes y reinas, de las monarquías, no sé qué, que nos aclaraban, y ella va y se muere. Se muere y ya está. Y lo único que le importa, se para 3 meses, un testamento. Un testamento enorme. Vale, todo el mundo ahí con el testamento de Isabel. Vale, porque ahora está muerta, ella tiene que hacer un acto. Como el Cid. Se sube en el caballo, se va a Granada. También un personaje importante. Heredas, no sé, calculo que habéis caído en Heredas una vez en un lugar que es una alusión al Quijote. Más palabras. Los hombres no decís nada. Por lo menos decir que nos callemos. Sí, sí. Bueno, ¿lo voy a apagar? Yo creo que los tiempos eran los mismos o similares. Las mujeres eran súper fuertes, muchísimo más fuertes, y dominaban en muchísimos aspectos en la economía, sobre todo en la de las casas. Dominaban también a muchísimos hombres, también había hombres débiles, eso que se ve de luchadores eran los soldados, la gente que vivía para luchar. Por supuesto, era un trabajo. Y las mujeres, en cuanto a la sexualidad, era lo mismo, vivían su sexualidad porque no tenían otras cosas en las que era el trabajo de la vida, de mantener a los hijos, de luchar por todas sus cosas, y la sexualidad era lo que les daba el placer de vivir. Entonces, creo que no se debe poner en el aspecto de que no querían hacerlo. La mayoría eran felices y tenían hijos y disfrutaban del sexo y del orgasmo. Luego había los negocios que hacían para proteger a las familias, que casaban a hijas, a las más bellas, las casaban con gente poderosa, y ahí sí que era una injusticia, pero era la forma también de intentar mantener el estatus que la gente conseguía en esos momentos. Y más o menos. Le contestó primero un segundo. Fuertes, dominar, soldados, mantener, negocios, son palabras tuyas. Lo mismo que ahora. Las más bellas, lo poderoso y el estatus. ¿Quién hace la guerra? No, lo mismo que Perdona, ahora. ¿quién hace la guerra? Los hombres. Son palabras masculinas. No todas las mujeres tienen la posición de Isabel. No todas. Justamente esta tertulia está destinada a poder hablar de mujeres diferentes a otras. A la mujer se la tiene siempre una por una. A los soldados se les ve en un conjunto. Al rey es uno que manda sobre otros, que domina sobre otros. Las mujeres entre ellas no se relacionan de esa manera. Es que es muy complicado, las mujeres No dominaban las casas. Mi abuela, no dominaban nada, mi te aseguro. abuela no hace tanto tiempo manejaba 40 obreros y les daba de comer a los obreros. Sí. Y era una mujer luchadora. Sí, seguramente. No es, Lo que hoy sería una pero lo que estemos hablando de Isabel no desmerece para nada ni a tu madre, ni a la abuela mía, ni por supuesto que no. Justamente estamos hablando de una relación muy específica, de un tipo de mujer muy concreto. Otro día podemos hablar de la histeria, que es muy cañera. A mí me encantan las brujas. Y aquí se habla de las brujas como una posición distinta a Isabel, no quiere decir que desmerezca. Yo me declaro bruja para siempre. Sí, por eso. Yo diría que, solamente decir una cosa, yo diría sobre él, ¿cómo has dicho tu nombre? Paco. Eso no sé si va. Que hice como ahora un turismo, tengo los turismos de moda.
Uno es el turismo burocrático, porque tengo una serie de cosas que tengo que solucionar, y eso es de tomar el turismo burocrático y ya está. Va para largo, ¿eh? Y luego hay otro que estoy haciendo que es este que nunca había hecho. Entonces se van por ahí a la India, a la China o lo que sea, o no sé. Yo, es el de monumentos, sobre todo góticos. Bueno, da igual. Valencia es gótica y allá que me apunto yo, bueno, no gótica, no es barroca, pero tiene edificios góticos y allá que me apunto yo a ver a una ¿cómo se llama eso? Un guía, digo, estoy viendo las otras ciudades, voy a ver aquí en Valencia. Y el guía, por la noche, nos presenta una lonja y dice, mirad el mercado central ahí arriba y hay los monigotes, ¿sabes? No, gárgolas no, son los monigotes más, ¿cómo se llama eso? ¿Monigotes qué son monigotes? Están encima del mercado central, miradlo. Dice eso, en la Edad Media, dice, iban las mujeres, que les sobraban los hijos, estaban hasta las narices. Eso no es en el mercado, eso es en la iglesia de los... Santo Juan, Santo Juan. Eso era el Pardaló, mirando el Pardaló. Ah, la veleta. La veleta. La veleta. Decían, mira la veleta. Sí. Y los padres se iban y dejaban al niño ahí. Mira lo que les importaba. No. Es que los dejaban para mejor, porque la iglesia era es que no tenían dinero, la cultura de su momento, y entonces los dejaban en el mejor sitio para que pudieran ser algo. Desde el principio de la humanidad han sabido, y en la película se ve muy bien, las mujeres cómo les hace de sus hijos antes de parir. Uy. ¿Que no? Es imposible que una mujer no quiera un hijo. Por eso si se deshacían era para la mejor vida. O no. O no permitamos poner en duda que hay mujeres, una mujer, o todas, y vamos a manejar también ahí, que los hijos le importan un pepino. Eso también puede ser. Es que hoy en día, ya lo he dicho, hoy en día hay un imperativo de que la mujer, un imperativo social de que la mujer, es horrible, ¿eh? De que la mujer esté como madre. Es una vaca lechera dando de mamar al niño cada vez que llora, o hasta que aquí hasta los 8 años, 4 años, una locura. Que los padres sean mamás también, que los padres... Hasta hace poco tiempo, tener muchos hijos era una señal... Es por la grabación, por favor. Hasta hace muy poco tiempo, tener muchos hijos era una señal de prosperidad, porque los hijos eran mano de obra para la familia. Aunque luego el hijo mayor se quedaba con todo y los otros se tenían que buscar la vida, ¿no? En ese aspecto. Entonces tener hijos era importante, siempre ha sido importante. Y la labor de la madre, la mujer, los quería, creo yo, ¿no? Bueno, eso no se sabe. Yo creo que si los dejaban en la iglesia era para que tuvieran mejor vida y mejor educación. Si el para qué puede ser, pero ellos sabían librar. Victoria. Qué pesado. Sí. Sí. Iba primero, sí. Bueno, yo era una cosa muy breve, simplemente es que me ha hecho mucha ilusión ver la figura de Isabel y la idea esta que habéis manifestado de la mística como acción, y además como acción potente. O sea, realmente es así. La mística es un fuego, es algo que arde. Y esto te lleva a un contacto con la realidad, que son las que tienen estas mujeres, que no necesitan complicarse la vida mucho con la cabeza, porque saben. Es lo que otro místico, San Juan de la Cruz, dice, un saber no sabiendo, ¿no? De alguna manera te viene algo que tú no sabes qué es, pero sabes qué es. Que es una intuición, efectivamente, es una intuición que parece que es una cuestión más típicamente femenina, porque bueno, las mujeres, por lo que sea, estáis más dotadas para ese tipo de capacidad, ¿no? Es una chispa, sí. Claro. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Poner en valor este tipo de mujeres, que desgraciadamente en la historia pues han sido 4. O 4 conocidas. Eso es. Porque luego tenemos aquello que llamaban brujas, que realmente eran mujeres de sabiduría. Era gente que sabía cómo curar, sabía cómo hacer un montón de cosas, dar consejo. Lo que pasa es que, claro, no interesaba el poder de ese momento. Y entonces, el que una mujer fuera libre sexualmente, independiente económicamente,
no hacía ninguna gracia al poder masculino de ese momento. Bueno, pues está muy bien que lo veamos. Yo creo que es una cosa que, bueno, me resultó muy interesante. Yo no he visto la serie, pero la voy a ver a partir de ahora. Sí, es muy bonita. Genial. A ver, lo que has dicho, genial. ¿Ves? Hay gente que se va a enganchar a la serie después. Pero me parece genial lo que has dicho y has captado totalmente, creo que el espíritu de la tertulia. Pero, ¿no? Totalmente. Sí, porque a lo mejor lo veis, pensáis que ha sido muy fácil para nosotros, pero no. Hemos tenido que coger muchos escritos y quitar todo lenguaje de tipo lógico, filosófico, razonable, de comprensión, de todo, a poder transmitir este tipo de perfil que está siempre escondido. Entonces, claro, y además que va a ser muy importante porque lo desvelaré al final de la tertulia, a la continuación. Y muy importante porque lo ponemos en valor o estamos muy mal. Lo que quería decir era lo que has dicho de las brujas. Hay una diferencia que creo que está muy clara. Para la bruja el otro existe, va dirigido al otro. Para la mística el otro le da igual. Es que le da igual las normas, el contexto donde... Da igual que nazcas en la época medieval, que nazcas, da igual. La mística va a la suya. Entonces la bruja no, la bruja sí que tiene en cuenta el otro, da sentido a las cosas, te interpreta mucho más, ¿no? Así es. Y ojo, para mí ahora un toque de atención de lo que realmente estamos viviendo ahora. Cuidado que os están engañando. Es decir, yo veo en la sociedad que la mujer realmente, quizá por estar más volcada al mundo del trabajo o de lo que sea, o más pendiente del relato social y menos pendiente de sí misma, de su interioridad, de su mística, se está dejando llevar y os están llevando al huerto. Bueno, o sea, a la mística no, a las que lo dejan. Hay palabras por ahí. Sí, detrás. La verdad es que no tiene mucho sentido porque esto venía en relación con cosas que han salido antes. Pero bueno, a ver, yo quería... Acércate al micrófono. Quería comentar una cosa sobre lo que habéis dicho antes de... que estoy totalmente de acuerdo por lo que decías, de que hay evidentemente mujeres que no quieren hijos, que no les interesa y que les importa un pito. O los tienen y no quieren. O los tienen y no quieren. Eso es así. O sea, es así. Y está muy bien, quiero decirte que se vea esa situación y que se valore, por supuesto, a todas las mujeres, quieran o no quieran tener hijos, que hagan lo que les parezca mejor. Pero lo que me parece mal, que creo que es lo que está pasando ahora, es que no se valore las que toman la otra decisión. Es decir, por tomar la decisión de ser madre, ya estás encajonada en que es la típica mamando hasta los 14 años. Mira, tampoco. No, o sea, no es lo mismo. eso no. O sea, No. que sea libre la que no quiera hacerlo, perfecto. Que haga con su vida lo que quiera, No, perfecto. Pero las que no Es que quieren, el problema también. de hoy en día O sea, es que ¿no ves? tampoco se permite cierta pluralidad de la forma de maternidad. Claro, cada uno en su voluntad y en su decisión, que haga lo que quiera. Exacto. O sea, que nadie tiene por qué, ni como antes, imponer a que tienes que ser madre sí o sí. Por supuesto, faltaría más, Claro. pero tampoco que te digan, es que porque tú has tomado otra decisión, resulta que ya eres lo peor. Mira, No, claro tampoco. que no. No, es un imperativo social lo que yo denuncio Ni un lo uno poco. ni lo otro. Es un imperativo social que empieza por las matronas. Totalmente. Les dio una temporada por el parto, no sé qué, natural, de no sé qué, un empastre. Que la que quiera que lo haga y la que no lo haga. Pero es que las matronas como que, que hacían que se decantaran por eso. La leche materna, el amamantamiento de los bebés. Oye, yo es que soy médico. Y yo cuando estudié medicina, nosotros estábamos a cuadros. O sea, cuando está pasando esto estamos a cuadros, porque eso de que la llaman fórmula la leche. Eso ha salvado muchas vidas de muchos niños. Antes es que se olvidan de las nodrizas, de las mujeres que amamantaban cuando no habían leches
de estas de tipo, las madres de leche. Es que yo que sé, parece que el siglo XX es un bueno, 20 no, eso fue una monstruosidad, pero el XXI parece que aquí nos hayamos vuelto hacia atrás todos el mundo. Ya está todo, no sé, dicen, bueno, pero aquí ¿qué dicen? Pero dicen como imperativo, yo denuncio el imperativo, que cada uno haga lo que quiera. Que sí, que sí. Exactamente. Hay que desvinculizar totalmente. Es feliz, ya, está por feliz. Supuesto. Pero que y si quieres darle el pecho, se lo das. Y si lo no da, quieres, pues no se lo das. Pero y no eres peor madre por eso. No impongas a las demás, que a lo mejor ni siquiera, por ejemplo, la moda en Europa. Es en Europa donde está esa moda. Que las mujeres se quedan en casa, porque no se quedan los hombres, se quedan las mujeres hasta tener 2 o 3 hijos. Estoy hablando de Alemania, Dinamarca, en Suecia, se quedan ellas ahí, con los niños. No, pero es que luego tienen otro, porque tienen que tener 3. Entonces resulta que luego se quieren incorporar al mercado de trabajo. Ellos también pueden, eso sí, son ellos muy igualitarios, pero ellos no se quedan. Y además a ellas les dan o sea, hay una presión para que se queden. Pero bueno, ¿por qué? O sea, años y años de lucha para poder hacer, ya que no hace eso, ¿qué? El otro día me decía Laia, me decía Laia porque no sé qué me contó, que había un programa de estos que hacen los partidos políticos ahora, de fomentar la natalidad. Digo, ¿pero por qué hay que fomentar la natalidad? Pues que cada uno haga lo que le dé la gana, ya está bien. Si quieren tener hijos, que los tengan, y si no, no, porque es horrible. Porque los moros tienen hijos, pues no, da igual. O sea, si ellos quieren tener, que los tengan, y los que no los quieren tener. Y me dice Laia, es que esa persona no conoce un libro que se llama Solaria de Isaac Asimov, y no ha leído que, ¿cómo se llama este? Que hay un planeta donde hay 5 humanos. Elon Musk. Sí, que Elon Musk ha dicho que prevé en un futuro. Bueno, sabéis que ha sacado un teléfono móvil que no necesita conexión a internet, ni pagar facturas, ni nada. Y a partir de ahí prevé un futuro con la robótica, con la robótica, no con la inteligencia artificial, con la robótica, un futuro en 10, 20 años donde el trabajo es opcional. Y los robots van a trabajar para nosotros, el dinero lo van a hacer ellos. Entonces, oye, pues sí, y no han leído Asimov, donde hay un planeta que hay 5 humanos con 500 robots y ya está. Ya se apañan los demás. Hay una palabra. Por participar un poco en la tertulia, más que nada, unas pinceladas personales mías. Primero, deciros que me gustáis. Teresa, me gustáis. Muchas gracias. Tú eres Teresa, pero no eres de Ávila. No. No eres de Ávila. Eso por una parte. Me ha gustado lo de la mística, porque yo también la relacionaba mucho con la religión. Me ha gustado eso de la acción y la acción potente y tal y que cual. Estoy de acuerdo con la chica que estaba hablando antes, que la historia marcaba mucho. Yo estoy leyendo ahora un libro de 1500 o 1400 y a la chiquilla ya en 2 años ya la comprometen en el reino de Aragón para casarse y tal y que cual. La época condicionaba mucho. Ahora una persona no está, estamos condicionados en muchas cosas, pero en esas, por ejemplo, no. He notado un poco de machismo, de feminismo un poco despectivo cara al hombre. Quiero decir, yo creo que nosotros, a lo mejor yo no, pero ahora, por ejemplo mis hijos y tal, yo veo que colaboran en la casa como vosotras. Quiero decir yo que no, que me habéis dicho como si esto fuera, estuviéramos aún hace 50 años. No, no estamos hace 50 años. Que no. Ha cambiado mucho, Claro. por gente a lo mejor como vosotras o la sociedad y tal y que cual, ¿no? Entonces, y otra cosa que quería decir, yo también estuve en una excursión en Isabel II, estuve yo en Medina y tal, me gustó mucho, aunque la historia para mí me cuesta un poco, pero tal. Y luego también, referente a Isabel, debemos de opinar de lo que ha pasado, no especular, porque decir si se va a casar o no se va a casar, o si era esto, si era lo otro, es que eso, claro, cada uno puede tener una opinión que realmente no vale. Yo puedo tener una opinión que se hubiera podido casar o no, pero es que eso no vale para nada. Tenemos que centrarnos en lo que ha pasado. Y lo que no ha pasado, pues no nos afecta, ¿no? Y lo que ha pasado, yo creo que el rigor histórico ahí es bueno. Tarda un poquito. Déjalo.
Y lo que ha pasado es eso, que no se casó con los que le propusieron. Y ella conoció a Fernando y se casó. En realidad, la verdad, en las tertulias de psicoanálisis cine importa poco, porque cogemos ejemplos para explicar cosas. Esta vez tenemos la suerte de tener una serie que está bien documentada. Lo que pasa es que la serie hace cuántos años? 2011. 2012. Algunos tenemos ya algún problema en la memoria, ¿no? Tenemos algún Del problema. 12 al 14. Estamos en el 25, ¿no? Ah, que tú la viste. Yo también la vi, pero... No, yo no la vi en esa época. Sí, no, tú ya sé que la viste después y te impresionó. Me impresionó. A mí me gustó mucho cuando al principio, además, me acuerdo. Me impresionó mucho. Bueno, también quería decir que me ha gustado eso, que los hombres divagamos más, que si esto, que si lo otro, que si el pito, que si tal y cual, y vosotras, como de eso pasáis, vais a la marcha y entonces... No, que me ha gustado eso, me ha Es que no gustado. tenemos. Es que Incluso diría que a lo mejor es verdad, ¿no? No es que pasemos, es que no tenemos ningún tipo de relación con el micrófono. Efectivamente, yo incluso pienso que a lo mejor es verdad, ¿no? No tenemos- Me sabe mal, pero es que soy muy descansado. Es lo que hay, es lo que hay. No tenemos nada que perder. Y vosotros sí. Nosotros sí. Por ejemplo, es que yo no lo he contado, pero de momento yo digo, bueno, y es que me encontré, ellas sí que lo saben y mis compañeros lo saben, me encontré haciendo una biografía de un hombre que era pura sesudez filosófica, metafísica, lógica y de todo. Y yo no podía más. Digo, menudo horror de paja mental llevan esta gente, desde los griegos, ahí diciendo unas cosas que digo, se quejan de la religión, pero un horror, ahí, venga, no sé qué. Y tienes que aprenderte de qué dicen, porque si no los entiendes. Y claro, yo digo, voy a hacer una cosa de estas así, de biografías de mujeres, que es mucho más agradable en ese aspecto. Lo otro también enriquece, por supuesto, pero es que enreda mucho, es muy enredante, es una cosa muy enredante. Sí, dos cosas. Claro que la historia marca, el contexto marca, que lo hablábamos antes, pero por responderte, pero uno ante lo que se supone que es el destino, el psicoanálisis se refiere muy bien poco, más bien poco, pero uno crece en un contexto. Pero no es lo mismo escabullirse de ese, lo que en la calle se llama destino, o ese contexto social. Escabullirse, no digo ni rebelarse, ni oponerse, que eso ya supone otro discurso con otro tipo de persona, me da igual si es hombre o mujer en este caso. Pero no es lo mismo deslizarse de eso a caballo por un camino con surcos en taxi, o con las vestimentas, o sin poderse duchar en 2 meses. Eso por un lado. Y luego respecto a la cuestión de los hombres, no, para nada son prejuicios, y así quede dicho, de no estar a la cuestión masculina. Son dos formas diferentes y tanto una como otra existen. Sí nos interesa mucho quitar velo, quitar paja, de lo que de este tipo de mujeres se ha hablado desde lo masculino. Y lo masculino no se dice con desprecio, sino como que en la forma masculina tiende más a dar una explicación ante lo que no le cuadra. ¿Vosotras no? ¿Las mujeres no? No, a nosotras nos da igual significar. Eso no nos leemos las instrucciones de los aparatos. Ni hacemos bricolado. Mi mujer dice que nosotros no tenemos el conocimiento aquí, que lo tenemos bajo. No todas. Hay mujeres que hacen muy bien bricolaje, tienen muy bien las instrucciones y le dan 40 vueltas a un hombre. Yo creo que, por ejemplo, os voy a contar una cosa muy típica en clínica, ¿no? A mí no me gusta decir clínica porque los psicoanalistas no hacemos clínica, el psicoanálisis es otra cosa, pero bueno, en un psicoanálisis es muy gráfico. Dos cosas voy a contar. Una es, llega un hombre y te dice, es que yo quiero tener un hijo. Y te tienes que ver la cara que se le pone y decir, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo dicen así. Y se quedan y dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, tendrás
tendrás que buscar a alguna mujer que quiera tener un hijo contigo. Digo, hasta que te hagan un trasplante de útero, te lo hagan, o te buscas, o dices quiero adoptar, o quiero un vientre de alquiler, una cosa de esas. No, te sueltan, quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Y dices, vale, a ver cómo lo hace. La cara que ponen, una cara, vale. Aquel que va y te dice, quiero ser padre, es otra cosa. Es otra cosa. O me da miedo ser padre, ya es otra cosa. Entramos ya se puede hablar. Pero es que tienes que ir así. Porque si no, otra idea. Yo es que adoro a mis hijos. Llegan ahí. Es que veo las tijeras encima de la mesa y no paro de pensar que se va a caer, se va a clavar en las tijeras, en lo que sea, encima. Que si lo dejo en la cuna y lo pongo al revés, cada 5 minutos me tengo que acercar a ver si respira o no. Que si se mete en el balcón, se va a colar por los barrotes. Y digo, le dice al analista, yo no, cualquier analista, le dice, ¿y no te ha ocurrido pensar que estás harta de él? Ah, no, yo los adoro. ¿Cómo voy a pensarlo? Pero no quieres matar, bonita. Porque solo piensas tú, son ideas tuyas. Quiere decir que el inconsciente está ahí. Y el inconsciente, que es lo que está, no hemos hablado nada de él, es lo que está muy relacionado y es muy fácil de explicar con la mística. El inconsciente es acto. No es consciente ni razón. Es otra cosa. No digo que no sirva. Vas ahí al colegio y que tienen que dar normas, que por cierto es otro ejemplo, que hoy en día está al revés. Los maestros se dedican a hacer de padres y hay ideología y los padres tienen que hacer los deberes con los hijos, no se entiende nada. Pero te dicen, bueno, entonces eso es una risa. Y dices, no, mujer, no, tiene que ser al revés. Tú dices tus contenidos, los que sean, y el maestro que corrija los problemas con él. Los problemas, la redacción o lo que tenga que hacer. Y si no, le pones un profesor, si te agobias, pero que haga alguien ese papel, otra cosa. Pero quiero deciros que son cosas imperativos de la época que en la medieval tendrían las suyas, pero es que esto tenemos también los nuestros y están ahí. Pero el inconsciente es lo que está velado, que vamos a acabar la tertulia ya, ¿no? Sí. El inconsciente es lo que está velado detrás de lo que estamos hablando de la mística. El inconsciente va al acto directo. Y estas mujeres tienen una relación muy rápida con el inconsciente. Y todo es parecido, que abordaremos la segunda parte de la serie Isabel del trimestre que viene, porque vamos a dejar tiempo para que la gente la veáis. Con una cuestión que el psicoanálisis es fundamental. Y es, voy a decir las dos frases. El inconsciente, ¿la política es el inconsciente o el inconsciente es la política? Sí, es que yo quería pegar el teléfono. Que lo puedan silenciar. Ya estamos hablando, ahora vamos, ella ya se ha coronado, se ha coronado ella. La ha puesto. Y además lo ha hecho y ha pasado de la junta directiva esa no sé qué y de todo. La junta directiva. Si un hombre eso lo hubiera quedado. No, un hombre hubiera estado ahí, hubiera estado contando votos de los que le van a votar en la junta directiva a él. Habéis visto las películas americanas de las que van los senadores contando votos y buscando por igual. Creo que los congresos hacen lo mismo. Bien, ahora estamos hablando del reino de Castilla y Aragón que se han juntado. Ahora vamos a entrar en el tema de la segunda parte político de todo el reino de Castilla y Aragón. Quiero recordaros que seguiremos con la mujer Isabel mística, una relación directa con el inconsciente y directa con el acto. Pero aquí os planteo, ¿la política es el inconsciente o el inconsciente es la política? Porque tiemblan los políticos cada vez que alguna formación del inconsciente se les escapa. Acto fallido, ni os cuento los sueños. Lapsus, o sea, tiemblan. Entonces, ahí tienen 40.000 andamiajes para evitar que se les escape algo. Entonces, eso lo que dejo, no voy a desvelar nada más, para que tengáis, pero viéndolo desde el punto de vista de cómo sería, cómo es en el caso de Isabel, una persona que está en política, Isabel, que tiene una relación directa con el acto. Que tiene una relación directa con
sin pensar, estás ahí. Y ella convoca a las Cortes de Castilla y las Cortes de Aragón y las Cortes de todo lo que sea. No, las de Aragón no convocaron todo, porque le dice, hay una frase muy graciosa, cuando ella, con esto acabó, cuando ella dice que se casa, no, que se corona y no han avisado a su marido. Ella dice, pues haré, mejor, dice, porque si se enfada, aprenderá que él manda en Aragón, pero yo en Castilla. Es que lo dice así de rápido. No es un razonamiento muy... Eso lo decía mi mujer, tú haces lo que yo digo. Oye, el grupo de WhatsApp lo pondréis en el... Tenemos ahí la lista. Muchísimas gracias a todos por venir, os avisamos para la próxima. Gracias de verdad. José, muchas gracias, José. Muchas gracias. Ah, bueno. ¿Te quedas a cenar? Te preparamos un menú virtual, ahora mismo. Vaya